Señor, sí te agradecemos por tu hablar. Atesoramos el hablar de tu palabra. Señor, esta noche, ata al enemigo. Pelea la batalla por ti mismo, por tu palabra. Y danos tu fortaleza. Si te pedimos que destruyas al enemigo y que nos sostengas a nosotros y nos sostengas en el oír y en el hablar. Amén. Esta noche, todos sabemos, hemos venido al mensaje 16. Este todavía está sobre la cristalización del Evangelio de Dios en la epístola a los Romanos. Ahora, este es el último mensaje de este término sobre el espíritu humano de los creyentes. Estoy un poco preocupado por mi garganta. ¿Todos me pueden escuchar? Gracias. Hemos cubierto 4 números romanos en el mensaje 15, ¿cierto? Esta noche tenemos que cubrir 3 números romanos. Primeramente, el espíritu del apóstol Juan. Más tarde regreso. Luego el número romano 6, el discernimiento entre el espíritu y el alma. Y por último, la palabra de conclusión. Los encabezados son muy simples, muy sencillos, pero les aseguro que si el Señor libera lo que Él debe liberar esta noche, usted podrá ver que hay muchas cosas. No sé cuánto yo puedo hacerlo. Todo depende de Él. El Nuevo Testamento solamente nos revela 3 grandes, excelentes personas. Solamente 3. Esto puede darles un problema. De cualquier manera. ¿Cuáles son las 3? Número 1. El todo inclusivo, misterioso Cristo. Considérenlo. Este es el número 1. Una gran persona. Número 2. La iglesia. La iglesia misteriosa y orgánica. ¿Cierto? Por último, la nueva Jerusalén excelente y admirable. Considérenlo. Ustedes tienen el primer libro en el Nuevo Testamento, los primeros libros, los 4 evangelios que están sobre el Cristo todo inclusivo, quien era Dios llegando a ser un hombre. Una persona muy, muy extraña, un Dios hombre. ¿Estoy correcto? Dios es un misterio. El hombre también es un misterio. Y ahora aquí está el hombre que combina estos 2 juntos como uno. Él es ahora ni
solamente Dios, ni solo hombre. Él es el Dios hombre. Considérenlo. Este hombre es revelado en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Luego, en un libro, en los Hechos, la iglesia viene a aparecer. Luego, enseguida del Cristo todo inclusivo, la iglesia viene para ser la segunda persona grande en el universo. Y esta tiene muchos aspectos. Ustedes todos saben esto. Por lo menos de 8 a 10 diferentes aspectos. Y ella ocupa 21 libros del Nuevo Testamento, 21 epístolas de Romanos hasta Judas. ¿Estoy correcto? Luego el último es la Nueva Jerusalén. Muy excelente, muy admirable. Nadie puede entenderla o comprenderla. Cierto. Hemos publicado cerca de 40 mensajes sobre este asunto y todavía no hemos terminado. Esto es solo un libro que es Apocalipsis. Ahora, para estas 3 grandes personas, todas necesitan al hombre. Ellas necesitan al hombre ¿en qué parte? Ellas necesitan al hombre en la parte de el espíritu humano. En los primeros 4 libros, el espíritu humano no fue mencionado. Rara vez se menciona. Luego, en los Hechos, para la iglesia, este espíritu humano, el espíritu de los creyentes, es muy crucial. La iglesia está constituida con Cristo y los creyentes. Cristo es principalmente divino, llegando a ser humano, poseyendo una naturaleza humana con un espíritu humano. Y la iglesia es el agregado de todos los creyentes como el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia necesita ser una que esté totalmente en el espíritu humano. Así que en Hechos tenemos la mención del espíritu humano, ¿cierto? Luego, les dije que Hechos es el único libro para la iglesia. Eso era un error. Los Hechos la iglesia comenzó desde los Hechos a través de 21 epístolas. Ahora, en esta porción, el espíritu humano es plenamente revelado una y otra vez. Ellos eventualmente, la Nueva Jerusalén, como la consumación, viene a la escena.
En Apocalipsis, Juan vio las visiones, totalmente 4 grandes visiones. La primera era concerniente a la iglesia. La segunda era concerniente a la situación del mundo. La tercera era concerniente al retorno de Cristo para destruir a Satanás y establecer su reino por 1000 años. En esta sección, el espíritu humano es necesitado, se necesita el espíritu humano, no solo para ver la iglesia, la situación del mundo y la venida de Cristo para introducir su reino, sino también en la última gran hombre, que es la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis, Juan vio estas 4 grandes visiones. Cada vez que él las vio, él nos dice que él estaba en espíritu. Yo les di todos estos 4 versículos, ¿no? My goodness. What? Era el último bosquejo, ustedes lo tienen. Ahora, Matt, ¿nos puedes decir cuáles son estos 4 versos? Apocalipsis 1:10. Right? Okay, that is to see. Esto es para ver las visiones concerniente a la iglesia. Luego, el segundo verso, Apocalipsis 4:2. Esto es para ver la visión concerniente a la situación del mundo. Luego, Apocalipsis 17:3. Esto es para ver ¿qué? Para ver la caída de Babilonia. Esto es en el lado negativo. En el lado positivo, esto es concerniente a la venida de Cristo para destruir el anticristo y la iglesia romana y a Satanás. La venida de Cristo es mencionada en esta porción, en el capítulo 19, para destruir ¿qué? Para destruir el anticristo, a Satanás, y antes de esto, en el capítulo 17 y 18, Cristo también destruye a Babilonia la Grande. Esta es la iglesia romana, ¿cierto? Muy bien. En cuarto lugar, ¿qué versículo? Apocalipsis 21:10. Y esto es para ver la Nueva Jerusalén. Considérenlo. Así que ahora todos debemos darnos cuenta que para ser un creyente genuino como un Dios hombre, para vivir una vida que es para la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y para que Cristo regrese y para que se consume en la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que se necesita? Nuestro espíritu humano. En la cristiandad, la mayoría de la gente solo hablan del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero nadie habla acerca del espíritu humano, pero todos tenemos que ver esto. ¿Ver qué? Ver que Dios, llegando a ser un hombre, para que el hombre pueda llegar a ser Dios,
para producir el cuerpo, cierto, el cual resulta o se consuma en la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la historia? La historia esta historia es totalmente una historia de dos espíritus, el espíritu divino, primeramente como el Espíritu de Dios, luego como el Espíritu de Jesucristo, ¿cierto? Luego el Espíritu vivificante, el Espíritu compuesto y el Espíritu consumado. Todo esto es una historia del Espíritu. Así que todos tenemos que saber esto. Esto es concerniente al Espíritu Divino. Pero el Espíritu Divino necesita al Espíritu humano para igualarlo, para ser el complemento, para que los dos puedan ser mezclados juntos como una entidad en todo el universo. Esto es la Nueva Jerusalén. Todos tenemos que ver esto. Hoy, si no vemos nuestro espíritu humano, entonces no tenemos manera para ser un creyente. No hay manera. Este número Romanos 5 nos muestra la importancia de que nosotros estemos o seamos un escogido de Dios, un creyente escogido de Dios, un Dios hombre, para producir la iglesia. Nosotros necesitamos estar absolutamente en el Espíritu. Ahora seguimos adelante al número Romanos 6. Ahora hay la necesidad del discernimiento entre el espíritu humano y del alma humana. Dios creó al hombre con un cuerpo y con un espíritu, ¿cierto? Para producir un alma. Pero este hombre cayó, y su espíritu llegó a ser amortecido. Así que el hombre caído principalmente pone atención a su alma, más su cuerpo. Casi ninguno pondría atención a su espíritu. Aún casi nadie sabe que él tiene un espíritu. Esta es la situación del mundo, el mundo entero, todas las sociedades. La gente solamente sabe, solo saben el alma, solo conocen el alma. Y el cuerpo, lo que ellos le llaman la parte psicológica y la parte física, la psicología, ¿cierto? El cuerpo físico. Hoy el hombre, donde sea, ellos solo conocen que ellos son una persona psicológica con una parte física que es su cuerpo. Ellos no saben, no conocen su espíritu. Su espíritu fue amortecido, pero los creyentes son resucitados de esa situación amortecida para llegar a ser una persona regenerada. ¿Estoy cierto? Y esta regeneración transcurre principalmente en el espíritu de los creyentes. Así que hoy nosotros tenemos que discernir nuestro espíritu de nuestra alma. Lo siento decirlo, muy pocos cristianos conocen que ellos tienen un espíritu.
Así que para ellos no hay necesidad de tener ningún tipo de discernimiento, pero para nosotros que hemos sido alumbrados, hemos visto que para ser un pueblo escogido de Dios, esto es ser un Dios hombre, nosotros tenemos que conocer nuestro espíritu. Nosotros tenemos que conocer nuestro espíritu. Si no conocemos nuestro espíritu, no hay manera. ¿Ven? No hay manera para ser un cristiano al nivel del llamamiento de Dios, ¿cierto? Luego, ¿cómo discernir el espíritu? Aquí dice, el espíritu y el alma del hombre no son sinónimos de la misma cosa. Hoy, la mayoría de la gente consideran esos como sinónimos. Ellos son dos partes distintas que componen al hombre. Dos partes distintas que componen al hombre. Y pueden dividirse distintamente el uno de la otra. En 1 Tesalonicenses 5:23 se confirma este hecho. Y Lucas capítulo 1, 46 al 47 afirma tal enseñanza. En Lucas 1, María dijo que su espíritu exultaba en Dios su Salvador, y su alma magnificaba primero el espíritu y luego el alma. Sus palabras muestran claramente que las dos partes de ella, el espíritu y el alma, hacían dos acciones diferentes. Una exultaba en Dios y la otra magnificaba al Señor. Esto es muy claro, ¿cierto? Letra B mayúscula. Los creyentes neotestamentarios necesitan discernir entre el espíritu y el alma para poder experimentar a Cristo, para producir y edificar el cuerpo orgánico de Cristo en la consumación de la Nueva Jerusalén, para que se realice la economía eterna de Dios. Nosotros necesitamos. Número 1. Esto es para enseñarnos cómo discernir nuestro espíritu de nuestra alma. Número 1. En la vieja creación, Dios tiene dos clases de creaciones. En la vieja creación, el espíritu del hombre era la realidad del hombre. Y el alma del hombre era su persona. En la vieja creación, el espíritu no es la persona, el espíritu es la realidad del hombre. Pero el alma es la persona del hombre. ¿Cierto? Número 2. En la nueva creación, el espíritu de los creyentes llega a ser su persona. Y su alma llega a ser su órgano interno. No más persona, llega a ser un órgano. Así como su cuerpo es su órgano exterior. Los creyentes son hombres espirituales. Conforme a su espíritu regenerado, con su alma como órgano interno, considerada la parte psicológica del hombre, y con su cuerpo como órgano externo, considerado la parte física del hombre. Ustedes saben, esto es un creyente
en la nueva creación de Dios. Nuestra persona hoy es el espíritu, ¿cierto? Y esta persona tiene dos órganos, el alma, que es el órgano interno, y el cuerpo como el órgano exterior. Número 3. En la economía neotestamentaria de Dios, los creyentes deben vivir y andar conforme al Espíritu, el cual está mezclado con el Espíritu de Dios, y solamente deben usar su alma como órgano interno que les capacita vivir como seres humanos, igual que usan su cuerpo como órgano externo que les capacita para actuar en lo externo. Y deben también negar y rechazar el alma para que no sea su persona. Pero hoy toda la gente caída, ellos todavía consideran su alma como su persona. Muchos, demasiados cristianos no conocen este punto. Nuestra alma no es más nuestra persona. Pero nuestro espíritu regenerado llega a ser nuestra persona. El alma solamente debe permanecer como un órgano. Letra C, mayúscula. Por los creyentes necesitan discernir su espíritu de su alma por la palabra de Dios, que es viva, eficaz y cortante. ¿Por medio de qué podemos discernir nuestro espíritu de nuestra alma? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre pone hacia abajo a nuestra alma y levanta a nuestro espíritu. Ustedes todos conocen este verso de Gálatas 2:20. Dice, yo estoy crucificado con Cristo. ¿Qué es esto? Esto es poner abajo al yo. Esto es poner abajo el alma, el hombre natural. ¿Cierto? Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Esto es levantar a nuestro espíritu. El primer yo es de la vieja creación. El segundo yo es de la nueva creación. Yo era un alma y ahora el yo es un espíritu. El Señor Jesús dijo, cualquiera que me venga y me quiera seguir debe negar su alma. ¿Qué es esto? Esto es poner abajo el alma y cargar la cruz y seguirme. ¿Quién es mí? Mí es el Espíritu Divino intermorando en nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu humano regenerado. Todas las palabras de la Biblia siempre elevan el espíritu y ponen hacia abajo el alma. Ustedes considérenlo. Ustedes pueden aplicar cada versículo del Nuevo Testamento a este principio. Inténtenlo, ¿cierto?
Ahora, número 1, la palabra viva de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu de los creyentes. La palabra viviente de Dios siempre penetra hasta partir el alma y el espíritu de los creyentes, así como se puede partir las coyunturas y los tuétanos. La palabra eficaz y cortante de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viviente de Dios no solamente puede dividir, penetrar para la división del espíritu del alma, sino que también puede dividir los pensamientos y las intenciones del corazón. Los creyentes deben orar, leer la palabra de Dios hasta que penetre su espíritu para poder discernir entre su espíritu y su alma. Ahora, permítanme ilustrarles un poco. Cuando ustedes van de compras, deberían ustedes comprar las cosas de las cosas con las del alma o con el espíritu. Luego les preguntaría, ¿cómo saben ustedes cuáles son las cosas que su alma quiere y cuáles son las cosas que su espíritu quiere? ¿Cierto? Luego ustedes necesitan leer la Biblia para leer la palabra viva. Cuanto más usted lea la Biblia, más discernimiento, más habilidad de discernir. El sábado por la mañana vino el periódico. Usted ve a las ventas y usted vio tantas cosas buenas, ¿sí? Tan baratas. ¿Debería comprarla o no? No digan, esto es de acuerdo si lo necesito o no. Esta es la gente mundana. Para nosotros, no. Nosotros debemos decir, lo que yo debo ser o lo que yo debo comprar debe ser aprobado por mi espíritu. ¿Cierto? Luego, dentro de usted habrá una clase de habilidad para discernir que su espíritu no está por aquello. ¿Qué de esto? Esta clase de enseñanza es muy práctica y muy profunda. Casi en toda mi vida nunca he oído a alguien enseñando de esta manera. Cuando usted va a tener un corte de pelo, ¿qué estilo debería de tener? El estilo que usted debe de tener tiene que ser aprobado por su espíritu, no por su alma. Hermanas, si ustedes revisan con ustedes mismas por este principio, ustedes podrán ver que muchas cosas serán no deberían de comprar, porque su espíritu no lo aprueba. ¿Estoy correcto?
Bueno, usted puede decir, ¿cómo sé que es la aprobación del espíritu y la aprobación del alma? Bueno, nunca se olviden que el espíritu de su ser es el más profundo, y su alma siempre está en la superficie. Cualquier cosa que venga de la superficie, eso tiene que ser algo del alma. Cualquier cosa que venga de algo más hacia abajo, más profundo, eso tiene que ser algo de su espíritu. Cuando usted va de compras, usted puede ver tantas cosas, pero me gusta esto, me gusta, todo me gusta, pero lo siento, no tengo dinero. Si tuviera, compraría todo. Luego, esto no es revisar con su espíritu, sino con la chequera. Hoy tantos hermanos, aún entre nosotros, especialmente las hermanas, ellas no están revisando con su espíritu, sino con su chequera. Frecuentemente en la tienda sacan su chequera y figuran, ¿tendré el balance para comprar esto? No. Ok, me voy a la casa. ¿Cierto? Si usted aplica este principio, el cual esta noche usted ha oído, usted necesita leer la Biblia, orar, leer la Biblia. Aquí hay un verso que dice, no améis al mundo. No améis al mundo. Aquí debe uno orar, leer la palabra hasta que penetre nuestro ser. Luego, este versículo, no améis al mundo, va a mostrarle que usted tiene muchas cosas del mundo. Usted tiene muchas cosas del mundo, incluyéndome a mí. Yo frecuentemente soy condenado. En el primer año, como una persona china, yo comencé, en el primer año que comencé a usar la ropa la más duro fue comprar la corbata. Y esto me impresionó mucho. Todo el tiempo que yo fui a cualquier tienda, la primera cosa que yo le ponía a mis ojos es una corbata. Así que gradualmente yo llegué a tener una gran colección de corbatas. Si usted va a mi recámara hoy, yo tengo ahí una cómoda con un cajón lleno de corbatas. No se olviden que yo hice aquellas compras cuidadosamente. Yo no compré una pieza, una corbata mundana, ni siquiera una. Todas las corbatas que yo escogí es celestial, espiritual. No excelente, yo no me atrevería a decir eso, pero son mundanas. ¿Por qué? Porque las compré no de acuerdo al espíritu. Ahora yo me metí en problemas. Ahora
me metí en problemas. ¿Cómo me deshago de ellas? ¿Dárselas a quién? No piensen que amar el mundo no está en mí. Está en mí, así como están ustedes. Ahora ustedes entienden. Yo siento que es suficiente. Ustedes solo aprendan a aplicar este principio. Usted va a escoger la mejor escuela o universidad para sus estudios. ¿Escoger por medio de qué? Usted debe de escoger por medio de ejercitar su espíritu. ¿Su espíritu lo aprueba? O si aquello es, o aquello es algo que se aprueba por su alma. ¿Lo han obtenido? Ustedes tienen que pasar algún tiempo en el número romano 6. Esto es muy crucial. Yo tengo que decirles que ustedes nunca pudieran encontrar en ningún lado tal página. La manera que le dice que en la vieja creación el espíritu solo era la realidad de la persona, pero el alma era la persona. Desde el día en que usted fue trasladado de la creación vieja a la nueva creación a través de la regeneración, esta regeneración cambió su espíritu para ser su persona. Usted debe ser una persona en el espíritu. ¿Estoy cierto? Usted no debe ser más una persona del alma. Así que es el órgano. Yo escribí un buen número de himnos en nuestro himnario que dicen: negar mi alma. Uno, desde 1959, el hermano Jim sabe, uno de los se paró en contra de mí para decir que el hermano Lee enseña mucha herejía. Primeramente estaba en contra de mí al enseñar que Cristo es el Espíritu vivificante. Luego esta persona estaba en contra de mí al enseñar acerca de que debemos negar el alma. Él decía: si negamos el alma, ¿cómo podremos vivir? Es correcto. La Biblia te demanda que niegues tu alma. ¿Dónde? En Mateo 16. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es el sí mismo? Usted vea en su griego y ahí dice suke. Eso es su alma. Luego él argumentó: si nuestra alma es negada, entonces ¿cómo podremos pensar? Ya que el alma implica la mente, la emoción y la voluntad. Si nuestra alma es negada, entonces ¿dónde está el órgano para que pensemos? Así que aquí él está ciego. No son los órganos que deben ser negados, sino la persona. Usted niega a la persona, no los órganos. Una persona espiritual debe ser una persona muy fuerte en la mente. Al saber conocer cosas, al discernir cosas. Ahora ustedes me entienden.
¿cierto? Esto es muy, muy importante. Luego, en la nueva creación de Dios, el espíritu de los creyentes llega a ser su persona y su alma llega a ser solo un órgano. Cuando usted vaya a comprar cosas, usted le pregunta, ¿usted está de acuerdo conmigo que yo compre un lápiz? Usted debe de saber que su alma hoy es solo como un dedo, como un órgano interno. No considere su alma como su persona. La persona es su espíritu. ¿Deben de hacer esto o no? Es de acuerdo, sea que el espíritu lo apruebe. Si el espíritu no lo aprueba, no lo hago. No depende del alma, de la aprobación del alma. Ahora venimos al número Romanos 7, el último punto, la palabra de conclusión. Yo pienso, mi tiempo probablemente solo me permitirá que yo les lea. Esto es muy crucial, escuchen esto. La palabra de conclusión. El libro de Romanos, siendo un libro que trata de la salvación orgánica y dinámica de Dios en Cristo, no solo presenta una definición completa y detallada de la salvación dinámica de Dios, sino nos da la manera en que Dios ejecuta su salvación dinámica y la aplica a los hombres caídos y pecadores. ¿Me pueden decir cuál es la manera? ¿Cuál es la manera? Díganlo. ¿Cuál es la manera que Dios toma para ejecutar su salvación dinámica y la aplica esta salvación a los hombres pecadores? ¿Cuál es la manera? El Espíritu, están correctos. El Espíritu no era todavía, pero hoy el Espíritu está aquí y es totalmente un asunto del Espíritu, el Espíritu de vida. No solo esta manera, y también nos muestra la manera en que los pecadores pueden recibir, experimentar y disfrutar la salvación dinámica de Dios. ¿Cuál es esta manera? Usted está correcta. El espíritu de vida es la manera de Dios de ejecutar su salvación y para aplicar su salvación. Y nuestro espíritu humano es la manera para recibir, para experimentar y disfrutar la salvación dinámica de Dios. Estas dos maneras son el espíritu divino de vida y el espíritu humano de los creyentes. ¿Qué de esto? Yo no creo que deba hablar más. Ustedes solo lean. Está clara. Muy bien. Letra mayúscula A. El espíritu divino de vida es el Espíritu de Dios que ha sido procesado y consumado para ser el Espíritu vivificante y compuesto que mora en los creyentes.
que mora en los creyentes como la realidad del Cristo neumático, el Cristo hecho neuma, como la consumación del Dios trino procesado y consumado, y como la realidad primero como la realidad del Cristo neumático, el Cristo hecho neuma. En segundo lugar, como la consumación del Dios trino procesado y consumado. Y en tercer lugar, como la realidad de la resurrección divina. Es difícil recordar estos tres. Tres cosas: el Cristo neumático, el Dios trino consumado y la realidad de la resurrección divina. Por medio de este espíritu de vida, que el Dios eterno, único y sabio, conforme a la revelación del misterio que estuvo escondido por las edades, les cito aquí Romanos 16, se dispensa en su Trinidad procesada y consumada a los creyentes para hacer la salvación dinámica de ellos como vida y como el todo para ellos. Recientemente les hablé a algunos colaboradores a lo largo, en todo el mundo. Uno me dijo, hermano Lee, recientemente en uno de los mensajes me dice, toda esta terminología, las palabras, no podemos recordar. Y no sabemos cómo componer. Usted tiene que leerla. Es verdad. Es verdad. Tal oración. Usted intente recitar la oración. Usted inténtela. ¿Cierto? Okay. Muy bien. Now capital B. Ahora letra mayúscula B. Capital A is on. La letra mayúscula A es sobre el Espíritu Divino, el Espíritu de vida. La letra mayúscula B es el Espíritu humano de los creyentes. Ha sido regenerado, habitado por el Espíritu Divino de vida y mezclado con el Espíritu Divino de vida como un solo Espíritu. Por el Espíritu humano, los escogidos de Dios participan de la salvación dinámica de Dios, como su vivir en esta edad y su destino en la eternidad. Por esto, el Espíritu con nuestro Espíritu, hay tal Espíritu, hay tal término en el verso 16 de Romanos 8. El Romanos 8 es el capítulo clave del libro de Romanos en cuanto al espíritu de vida y al espíritu de los creyentes. Es el clave más crucial de todo el libro de Romanos, con el cual Dios ejecuta su salvación dinámica y los creyentes participan de ella. Todos nosotros tenemos que conocer estos dos espíritus en la iluminación divina para entrar por el espíritu de vida que mora en nuestro espíritu regenerado, el cual es mezclado con el espíritu de vida en la esencia intrínseca de la dinámica salvación de Dios en Cristo, la cual es el Dios trino procesado y consumado, que ha de ser nuestra herencia eterna para nuestro disfrute. Hay una frase que me pasé.
Could you try to recite this? ¿Pueden intentar recitar esta letra mayúscula B? It's hard. Es difícil. I don't believe you can make it. Yo no creo que ustedes lo puedan hacer. You just can read. Ustedes solo pueden leer. And I cannot recompose it. Y yo no puedo recomponerla otra vez. My helper knows. Mi ayudante sabe que Dictating to her. cuando yo le estaba dictando All this. y ella Computer. puso todo esto en la computadora, A hard job. era un trabajo muy duro porque I dictated yo le dicté y él on the computer. la puso en la computadora, Forgot. luego yo me olvidé. You better print. Así es que le dije, es mejor que imprimas para que me- According to the printed page. para poderla recomponer It's really hard. de la hoja impresa. Es muy duro, Very deep. muy profundo, Very complicated. muy complicador. But Pero these are, estas I believe, son, yo creo, God speaking el hablar de to His Dios people para su on this earth. pueblo sobre esta tierra. You all have to pray. Todos deben de orar. To release No me what I gusta tell you liberar, to do it. But I feel I should let you know a little bit. pero yo sí siento que debo Very decirles strange. un poquito. Recently, Muy extraño. Recientemente, cada miércoles por la mañana yo sufro concerning my health. concerniente a mi salud. Every wisdom morning. Cada miércoles por la mañana. Even time I came, Así que kind of suffering. aún cuando venía con un sentimiento de sufrimiento. Quizás probablemente han But I notado. began to speak. It was hard. Hace una hora cuando empecé a hablar era difícil. Ahora el hablar se ha terminado I got released. y ya fui liberado. Here is a struggle. Aquí está una lucha. I know Yo sé what que the Lord has lo burdened que el me Señor me ha cargado para liberar aquí es to date. Vision. la visión al día. These intrinsic Esta- things, Estas cosas intrínsecas son New Testament, o están en el Nuevo Testamento, pero very rare. muy Anyone has been rara vez alguno ha visto esto. so to release. such Así a que word, liberar there tal is palabra, of instruction. hay la necesidad de un luchar, de una batalla, de un pelear espiritual. Now, I just stop here. De cualquier manera, me detengo aquí You try the best. y ustedes hagan lo mejor para decir algo. No, Side. You better just read. si no pueden recitar, es mejor que solo lean.